Titulación de predios localizados en asentamientos de origen informal, en terrenos que fueron del INURBE y terrenos de los municipios con base en Ley 1955 del año 2019, Decreto Nacional 149 del año 2020, reunión virtual del 29 de mayo del año 2020 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del 29 de mayo del año 2020 con comunidades de diferentes regiones del país. Mi nombre es Ana María Alzate, porque ya nos presentamos hace un par de horas, y estoy a cargo del equipo de titulación desde el Viceministerio de Vivienda. Entonces, yo primero quiero contextualizarles de una forma muy rápida como cuál es el rol que tiene el Ministerio de Vivienda en los temas de titulación y siempre asociado a la palabra que como que en el transcurso de la reunión se menciona mucho, pues de las competencias, porque las competencias es como la sombrilla sobre el cual puede actuar o no puede actuar, puede intervenir o no puede intervenir, digamos directamente el Ministerio de Vivienda. Entonces, en el marco del programa o de un proceso de titulación, el Ministerio, digamos, tiene dos grandes accionarios que quiero como contextualizarles. El primero es, listo, entonces ese primer accionar que nosotros tenemos es, hay unos predios que hoy tiene a nombre o en competencia de revisar técnicamente, jurídicamente, si se puede dar una viabilidad o no, para ceder un predio a nombre de un hogar. En el marco de los extintos ICT INURBE, al momento de finalizar como su ejercicio y una vez se liquidaron estas entidades, se creó una fiducia que tenía por un tiempo determinado como culminar todos los procesos pendientes. Pasado un tiempo, hablándoles muy en resumen y no tan detallado, pasado el tiempo que esta fiducia tenía de gestión, pues no logró culminar todas las actuaciones, y lo que pasó en el marco de la ley fue que nosotros como Ministerio de Vivienda pues recibimos todos estos predios que quedaron pendientes de culminar en la actuación, y somos subrogatarios de derechos de todo lo de los extintos ICT INURBE. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una cantidad de predios por todo el país que en donde hoy se nos presentan invasiones, que quiere decir que el hogar o esa persona con sus recursos fue construyendo la vivienda, lo que nosotros llamamos construcción de mejora, construyó la vivienda y nosotros somos los dueños de la tierra. Entonces, un poco les voy a contar como la gestión que hemos avanzado, porque efectivamente existía el artículo 2 de la 1001, que tenía unos requisitos de ley y que pues los requisitos tenían unas exigencias que a lo mejor podían facilitar o no de una forma más masiva poder sanear la titularidad del predio y culminarlo en una sesión favorable o en favor de ese hogar a título gratuito. ¿Qué hemos generado como gobierno nacional? Que fue una labor bien dura en el primer año de gobierno, y es que logramos a través del Plan Nacional de Desarrollo impulsar un artículo que es el artículo 277 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es la 1955 de 2019, artículo que ya hoy está reglamentado bajo el decreto. Yo sé que estoy hablando muy rápido, pero ahorita les puedo decir más lento el número, bajo el decreto 149 del 4 de febrero de este año, donde ya lo tenemos reglamentado, el cual deroga tácitamente el artículo 2 de la 1001, y lo que nos hace, en resumen, es un poco más fácil el proceso de analizar una viabilidad técnica y jurídica para cederle a título gratuito esa tierra a ese hogar que se postula para que le cedan gratuitamente la tierra y que él construyó la vivienda. Entonces, un poco lo voy limitando y los voy contextualizando. Hay muchas otras más cosas que hacemos, pero en lo que veo que les puede interesar en el marco de todo lo que hemos escuchado en la reunión. Entonces, hay muchas personas en el país que construyeron su vivienda bajo una tierra que hoy es de la nación, en este caso Ministerio de Vivienda, por lo que tenemos de los extintos ICT INURBE, y aplicaríamos el artículo ya 277 de la 1955. ¿Qué hicimos ahí? Hacer un poco más flexible esos requisitos para lograr de una forma más masiva poderles ceder a título gratuito la tierra, porque no tiene sentido que efectivamente por unas líneas de trabajo generemos unas políticas de vivienda para dar subsidios, para que las personas puedan tener como sus viviendas, pero por otra, cuando analicemos los requisitos para una sesión a título gratuito, pues con mayor facilidad no cumplían, y entonces
no se lo puedo ceder gratuitamente, y empieza una dificultad de, oiga, ¿cómo saco este hogar de ahí que lleva muchos años viviendo ahí? Que cuando llegó no debió haber llegado como llegó, pero por una u otra situación de la vida, por su entorno, por sus dificultades, por sus posibilidades, tuvo que llegar a ese lugar y vivir su vivienda, así la tierra no fuera de él, es decir, bajo una invasión, y un poco como que no tiene sentido por un lado dar y por el otro lado quitar. Entonces un poco al hacer más flexibles estos requisitos de la ley, pues un poco les voy a contar como de una forma muy general grandes cambios. Por ejemplo, antes se tenía que demostrar que la ocupación se había dado de una forma pacífica antes del 30 de noviembre de 2001. Entonces cuando se creó seguro la norma en el 2001, pues si hubiéramos legalizado todas las invasiones en 2 o 3 años hubiese sido muy fácil de demostrarlo, ¿cierto? Pero ahora han pasado muchos años y cada año era un año más, un año más, un año más, ya íbamos en 18 años y cada año iba aumentando. Entonces un poco a través del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y de la modificación vía este artículo, lo que se impulsó es que eso cada año no tendría que ser más, porque vaya y quédese 10 y 15 años en una misma vivienda y 20 y 30, era un poco difícil, y efectivamente entonces luego en los requisitos no se podía cumplir para la cesión a título gratuito. Entonces lo que cambiamos fue los requisitos, es no lo limitamos a un año y ya la ocupación no en 19 años, 18 y cada año más, sino que ya tiene que demostrar el hogar que lleva ahí en la ocupación de una forma ininterrumpida los últimos 10 años. Antes se miraba o había uno de los requisitos que establecía la ley que se formuló en el 2001, decía que uno de los requisitos era que la vivienda de la cual se iba a ceder la tierra, al hacerle un avalúo, no podía superar el tope bis. Entonces un poco si algunas personas invirtieron más recursos, bueno, cada uno tiene la justificación de si le pudo inyectar más recursos, si la hizo con otro material, si la familia le ayudó, si adquirió algún préstamo para generarla con otras condiciones. Bueno, en cada vivienda se da por una situación muy particular, es muy específica, pero un poco se castigaba el tema de que si superaba el tope bis, pues ya no podía ser una cesión a título gratuito, porque ese era uno de los requisitos. Y un poco como que decíamos, ¿por qué tenemos que evaluar eso si la construcción de la vivienda la hizo con sus recursos, no fue con recursos de la nación? Lo que yo estoy legalizando es la titularidad de la tierra sobre la cual ese hogar construyó una vivienda, y no sobre la vivienda porque no la construimos con recursos de la nación o con recursos del municipio o con recursos del departamento. Entonces un poco ya se quitó el tema de que hay que hacer un avalúo, se quitó el tema de que no puede superar el tope bis, y la condición que se dejó es, como es a título gratuito y un poco se iba enfocado a dar una solución de vivienda a un hogar que no tiene a su nombre la vivienda, sí el requisito o el cambio del requisito es que se debe soportar que la vivienda tiene destino habitacional, no industrial, no comercial, sino habitacional. Otro de los cambios importantes es que en la norma anterior, una vez se le cedía a título gratuito la tierra, se generaba una condición resolutoria, y en resumen se asimilaba muy a los requisitos de un subsidio de vivienda en lo que respecta a que tenía que quedar la condición resolutoria, y es que una vez cedida la tierra no podía venderla en los próximos 10 años. Entonces un poco cuando con expertos se analizaba pues en los espacios de generar estos impulsos normativos, todo este punto en particular decíamos un poco es como castigar al hogar. Tiene que demostrar que llevaba ahí tantos años, y fuera de eso le tengo que decir, y de ahí no se puede mover en los próximos años. Entonces decíamos, pero ¿por qué? Si lo que yo le estoy legalizando es que donde vive y donde lleva viviendo 20, 10, 5, 8, X número de años, pues quede en realidad como a su nombre y con la titularidad del predio. No debemos generar esa condición, además porque esto también impulsa un tema de economía local, dándole la posibilidad de que tenga dominio sobre su tierra. Entonces se quitó la condición resolutoria, ya en las sesiones que se hacen a título gratuito esta condición no queda, y ya no queda el manejo de la tierra, digamos, a este hogar. Una vez se le cede, se registra la tierra suya, y como es su casa, pues puede hacer con su casa lo que le parece.
Esos son como los grandes cambios versus los requisitos. Hay otros que continúan. Efectivamente, si la persona construye una vivienda sobre una tierra que en el POD del municipio está marcada como que es para un uso educativo, para un tema cultural, que ahí va a ser el cementerio del municipio, que tiene una destina o que está en una zona de alto riesgo, que además no puede ser mitigable. Hay ciertas condiciones que definitivamente, pues no, si no se cumplen, no se puede proceder a hacer la cesión a título gratuito. Y otro de los requisitos que continúan es que se hace el cruce de propiedad, porque como se le está dando una tierra pues gratuitamente, pues el hogar no puede tener otra vivienda, porque también apunta a la solución de vivienda. ¿Qué es lo particular adicional que se suma, que es bien importante? Que lo decían en otro tema, pero ahorita lo mencionaban. Bueno, ¿y qué pasa si no cumple los requisitos? Entonces no tiene derecho a... Lo decían para otro tema, pero digamos podría aplicar acá. Entonces, ¿qué pasa si no cumple los requisitos? Entonces sáquelo y véndalo por lo que la norma permite y que lo compre y que esa tierra la compre cualquier otra persona cuando es un hogar que posiblemente lleva ahí muchísimos años. Entonces, otra de las cosas que impulsamos a través de este artículo de ley es que cuando el hogar no cumple los requisitos, se pueda preferir de una forma directa a ese hogar, tenga una opción de una compra directa de la tierra. Yo no le vendo la tierra, no le vendo la vivienda, porque la vivienda la construyó, digamos, el hogar con sus recursos, al valor catastral, que todos sabemos que el valor catastral es muy inferior al valor comercial. Entonces eso, digamos, generar como ese contexto de qué ha hecho este gobierno para que esto pueda ser más fácil, de qué ha hecho este gobierno para que se pueda hacer más masivo, de qué ha hecho este gobierno para ayudarle a la gente que no cumple los requisitos, o qué ha hecho este gobierno para que esto sí pueda avanzar y no pueda quedar tanqueado. Ahora vuelvo al punto inicial, y es, entonces nosotros como ministerio tenemos dos líneas de trabajo. Una es que nosotros mismos tenemos que estudiar unas viabilidades técnicas y jurídicas y ver si procede una cesión a título gratuito, en este caso bajo como el asterisco que decimos la titulación, o que estamos como en ese nombre de titulación. Y nosotros en esos predios que tenemos de los extintos ICT y NURBE, que ahora los tenemos nosotros somos los que damos la viabilidad. Y entregamos o no entregamos a título gratuito el predio, y hay otros artículos de ley, pero digamos que no serían específicos para el tema de ustedes. Pero adicionalmente tenemos otro ejercicio, y es el tema de invasiones. No solamente está en los predios que tenga el Ministerio de Vivienda. El tema de invasiones se presenta en todos los municipios del país, en todos los departamentos hay un barrio o hay una particularidad con este tipo de situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos también un equipo y una línea de trabajo para acompañar técnica, jurídicamente, y dependiendo de unos procesos de convocatoria de suscripción de convenios financieramente, a los municipios en los procesos de titulación de los predios que ellos tienen a su nombre y tienen esta particularidad también que generan una invasión. Nosotros les acompañamos desde la formulación de la meta, desde la capacitación al equipo de trabajo, desde la construcción de un plan de trabajo que permita culminar y avanzar en los procesos de titulación, la socialización en territorio con los hogares, la recolección de requisitos, los cruces, digamos, en el BUR, que es para verificar que ese hogar no tenga otra vivienda, los cruces en Fonvivienda, los proyectos de resolución. Bueno, acompañamos en general todo el proceso hasta que por fin se le notifica al hogar la cesión a título gratuito, se registra y se entrega el título al hogar. ¿Qué hacemos en el marco de este ejercicio? Pues se hace una invitación a todos los municipios del país, porque de forma nosotros no los podemos obligar a desarrollar el programa de titulación nacional. Nosotros les socializamos la norma, les socializamos nuestro acompañamiento y los invitamos a acompañar, a trabajar con acompañamiento del ministerio en el proceso de titulación. A diferencia de los años anteriores, pues el ministerio generaba una convocatoria y se presentaban 20, 30, 40 municipios, y con eso se venía trabajando. Este año lo hemos hecho muchísimo más masivo. Hemos querido como hacer una gestión de socialización y de
recalcar la importancia de avanzar masivamente en el país en el tema de titulación. En este momento estamos en el trámite de suscripción, pues hay más de 300 municipios ya que han manifestado interés en trabajar el proceso, porque este año pues es nuevo. Primero hubo cambio de administración en los territorios, entonces lo primero era a los equipos nuevos volverlos a capacitar. Segundo, invitarlos a que en sus planes de desarrollo quedara una meta de titulación de predios. Y luego entonces todo el proceso de suscripción de convenios para empezar a ejecutar esas metas. Efectivamente hemos avanzado mucho, con algunos ya tenemos incluso planes de trabajo formulados, pero con otros vamos en el ejercicio porque la situación de salud pública que estamos viviendo pues ha afectado muchísimo el trabajo en territorio. Seguimos con el trabajo virtual, seguimos con el acompañamiento digamos virtual, pero el trabajo en territorio pues no se ha podido generar. Lo puntual en lo rural, acuérdate que es con la Agencia Nacional de Tierra.